Hola Juan David, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Viene usted? Bien, bien, gracias. Me alegro. Gracias igualmente. Hola Hamilton, hola Catherine, hola Mateo Triana. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Muy bien. Me alegra. Bueno, esperemos unos minuticos mientras se conectan sus demás compañeros y ya iniciamos. Bueno, lo que podemos ir haciendo mientras se conectan los demás compañeros es si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna duda con cómo llevan el taller. Buenos días de nuevo a todos, a Angie, a Hamilton, a Juan David, a Catherine, a María Fernanda y a Mateo Triana. Si tienen alguna duda, ustedes la podemos ir resolviendo mientras se conectan sus demás compañeros. De lo contrario, entonces esperemos que se conecten y ya iniciamos. En estos momentos, pues solamente hay 6 de ustedes. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Muy bien, ustedes. Muy bien. Geraldine Hill, la reunión de décimo es a las 10. Ahorita estoy con 11, ¿vale? No nos estás escuchando, Mateo. Desconéctate. Listo, bueno, muchachos, vamos a dar inicio. Bueno, lo primero de todo es informarles que ya están los planes de mejoramiento en la página del colegio. Ustedes van a ingresar allí a la página, ingresan a su grado y ahí pues aparecen como los nombres de los profesores que han colgado los planes de mejoramiento y ahí pues me van a encontrar a mí.
Ahí lo que tienen que tener en cuenta es que como aparece el nombre del profesor, entonces ahí aparecen todos los planes de mejoramiento, por ejemplo, que yo colgué. Entonces, como ustedes saben, yo doy clase en sexto, en décimo y en 11. Tienen que buscar, por ejemplo, si usted perdió física de primer periodo, entonces tiene que buscar el de física de primer periodo, lo descarga, lo resuelve y lo envía. Ahí están las indicaciones, las fechas de entrega. Si por casualidad es segundo periodo, que hay varios que sí perdieron segundo periodo. Ese de física de primer periodo solamente está Cristian. Y química de primer periodo solo está Brian. Ciencias naturales de primer periodo nadie perdió. ¿Listo? Entonces ahí. En segundo periodo sí ya hay varios que perdieron. Entonces, por ejemplo, si usted perdió, recuerden que ahí en segundo periodo es el área completa, o sea, las 3 materias. Solo hay un trabajo por las 3 materias. Entonces usted busca plan de mejoramiento, segundo periodo, ahí también dice la fecha de entrega, todos son la misma fecha, que sería el próximo lunes, lo resuelve y lo entrega, pues lo envía por correo y listo, ¿listo? Entonces ahí ya van a estar colgados para que en el transcurso del día los vayan, pues descarguen el que a usted le corresponde, lo realice y si tiene alguna inquietud, pues me la hace saber, ¿listo? Es eso, inicialmente pues es eso para que lo tengan muy presente, aquellos que perdieron segundo periodo y pues ya les dije los del primer periodo que ellos ya saben quiénes son, igual sus trabajos también están ahí. De nuevo, habíamos iniciado ahorita que habían 6 estudiantes, ya hay 11, igual faltan bastantes, pero demos inicio de una vez. Es si alguno de ustedes tiene alguna inquietud con respecto al taller. Recuerden que ese taller se debe entregar este viernes. ¿Listo? Cuéntenme, muchachos. Cuéntenme, muchachos. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? ¿O no le han trabajado? ¿Nada? Cuéntenme. ¿Nada? Listo, ya vamos a empezar entonces la parte conceptual, muchachos. Listo, entonces habíamos quedado acá en la parte de solubilidad, donde nos hablaban estábamos hablando de que los sólidos, ¿cierto? Los sólidos, los líquidos y la fase gaseosa de las sustancias, pues digamos que tienen una combinación en términos de sus mezclas o de sus soluciones como tal, ¿cierto? Nosotros estábamos hablando, pues obviamente principalmente de el estado líquido de esas sustancias para que se puedan combinar en soluciones, ¿listo? Se llegó a una conclusión que habían algunos líquidos que dependiendo de su naturaleza molecular, pues se podían combinar entre sí en cualquier cantidad o cualquier proporción
otros que se combinaban en cierta proporción y otros que realmente no se podían combinar o no se podían, digamos, eran insolubles entre sí, no se podían combinar. Como por ejemplo, el caso más típico, aceite-agua. ¿Por qué no se pueden combinar entre sí o mezclar entre sí en cualquier proporción o en ninguna proporción más bien? Porque el aceite tiene un sentido o unas moléculas apolares o no polares, en eso habíamos quedado, mientras que el agua es una sustancia polar. Como tienen esa condición en sus moléculas, por lo tanto no se podrían combinar. Listo, que fue como a esa gran conclusión a la que llegamos. Sin embargo, también dijimos que en el estado gaseoso no importa si son polares o no polares, pero se pueden combinar en cualquier proporción, porque en el estado gaseoso pues ellas adquieren, digamos, otro comportamiento, esa es la palabra, otro comportamiento debido pues a todas las leyes de los gases que en algún momento vimos antes del receso, y como tienen otra naturaleza en la cual están comportándose, entonces sí es posible que ellas se combinen. ¿Listo? En eso habíamos quedado. Entonces íbamos para acá. La siguiente diapositiva. Listo, acá. Estamos acá. Entonces dice, la acción solvente de un líquido se presume que se debe a la alta afinidad entre las fuerzas atractivas de los dos líquidos o del líquido y de las partículas sólidas. Cuando se pone en contacto un líquido y un sólido, las fuerzas atractivas de las moléculas del líquido, ayudadas por el movimiento vibracional en el sólido, tienden a romper la estructura del sólido, separando sus especies superficiales, las cuales pasan a ser parte de la solución. Entonces, ¿qué significa ese párrafo que acabamos de leer allí? Miremoslo mediante la gráfica, que es mucho más claro. Entonces, acá lo que tenemos es que ya vamos a hacer un análisis de una sustancia sólida y una sustancia líquida para que se genere la solución como tal y para entender ese concepto de solubilidad. ¿Listo? ¿Qué sucede allí? Acá tenemos esto es un cristal de sal como tal, eso ya sería pues con una alta resolución, ¿cierto? Vista por un microscopio óptico, entonces más o menos así es una fotografía de un cristal de sal, es muy interesante, muy bonito cómo se ve como tal ese mineral allí. Si ya vamos a hacer un modelo de su representación a nivel ya microscópica, hacia a nivel atómico, pues uno lo que vería es esto, ¿listo? Donde hay átomos de sodio y átomos de cloro. Recuerden que estamos hablando de sales, cloruro de sodio. Átomos de sodio por un lado, átomos de cloro por el otro. Los átomos de cloro, la representación son esas esferas verdes, mientras que los de sodio son las esferas como moradas que hay allí. ¿Listo? Así se vería. Eso se denomina una estructura cúbica. Los diferentes materiales que son sólidos tienen ciertas estructuras cristalinas. Esta, digamos que es como una de las más conocidas por la humanidad, también por su contacto, digamos, en nuestra alimentación, pues digamos que es un poco más entendible, ¿cierto? Está ya una fotografía pues, de alta definición, tenemos ya su estructura y lo que vamos a hacer es ya un análisis de lo que muchas veces hemos hablado. Tenemos un vaso con agua y tenemos un poco de sal o de cloruro de sodio en una cuchara, luego agregamos allí y lo agitamos, pero a nivel molecular, ¿cómo es que eso se lleva a cabo? ¿Por qué, entre comillas, parece que se desapareciera esa sal o ese cloruro de sodio? Entonces es muy sencillo, teniendo en cuenta lo que estábamos viendo con anterioridad. Tenemos la molécula de agua, oxígeno, ¿cierto? Hidrógeno. Recuerden que ellas tienen unos polos. La molécula de agua tiene unos polos. Voy a volver un poquito para acá, para que la veamos un poco mejor. El oxígeno tiene más alta electronegatividad, ¿sí? Entonces genera allí un polo negativo. Mientras que el hidrógeno tiene una electronegatividad más pequeña, entonces genera un polo positivo, ¿listo? Polos positivos, polos negativos, ahí está. Y es lo que se observa acá, un polo negativo, polos positivos por estos átomos de acá. Mientras que, ¿qué es lo que sucede
en el cloruro de sodio. Allí no se generan polos, porque el cloruro de sodio es, por un lado, átomos de sodio, que son átomos positivos, átomos cargados positivamente, y el cloro son átomos de cloro cargados negativamente. O sea, ahí ya hay una carga neta. Acá son polos. ¿Qué diferencia hay entre esos polos y las cargas netas? Que los polos son momentáneos, mientras que la carga neta ya está establecida. ¿Listo? Entonces, claro, ahí con ese tipo de relación de cargas y de polos que se están generando entre esas sustancias, pues ya a uno le queda un poco más fácil o sencillo entender qué es lo que pasa cuando uno agrega una cantidad de sal a un vaso con agua. Eso es lo que está sucediendo, muchachos. El sodio, por un lado, digamos, se está separando totalmente del cloro, ¿cierto? Y fíjense que como el sodio tiene una carga positiva, a él lo van a rodear átomos de oxígeno de la molécula de agua que son cargas negativas las que tiene el oxígeno, perdón. Entonces recuerden que desde hace mucho tiempo, antes de que se conociera todo lo que estamos aquí hablando, pues ya los físicos habían descubierto que las fuerzas, las cargas de diferente naturaleza se atraen, mientras que las de igual naturaleza se repelen, ¿sí? O se alejan entre sí. Entonces, el sodio está acá, el oxígeno va y lo ataca, ¿sí? Digamos que como que lo envuelve y ahí se puede generar esa interacción, mientras que el cloro, como es negativo, pues a él lo va a rodear los átomos de hidrógeno, que son los positivos. Y de esa manera, o sea, de esa manera, así como lo estamos viendo acá, es que uno se debería imaginar, pues ya pensando a nivel científico, qué es lo que está sucediendo en ese vasito de agua con sal. Eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Son trillones de moléculas de agua, porque pues, en un vaso pues, hay trillones, y también obviamente trillones de átomos cargados negativamente, que son los iones de sodio y de cloro, pero gracias a eso es que se puede generar. Uno puede hacer un ejercicio, uno puede ir agregando cucharaditas de sal, hasta que llega a un punto en el cual todas las cucharaditas de sal que usted agregó se van a precipitar, o sea, todas se van a ir al fondo del recipiente, de ese vaso. ¿Por qué? Porque el concepto de solubilidad se da bajo temperatura, bajo una presión y bajo ciertas cantidades. No toda la cantidad de sal que usted agregue a un vaso con agua, pues va a solubilizarse o se va a mezclar entre sí o entre comillas se va a desaparecer. Hay un punto en el cual va a llegar, eso se llama un punto de saturación, y luego de ese punto de saturación toda la sal que usted había agregado se va a precipitar, o sea, se va a ir al fondo del recipiente. Pues en ese punto, esto, digamos, ya no se efectuaría, esto ya no funcionaría, ¿listo? Esto funciona siempre y cuando haya solubilidad, sean solubles entre sí ambas sustancias, tanto el cloruro de sodio como el agua, ¿listo? Acá podemos seguir observando, digamos, ejemplos de la misma naturaleza. Entonces, la solubilidad, por acá dice, de un soluto, recuerden que el soluto es la sustancia que está en menor proporción en una solución o en una mezcla. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo 1 litro de agua y tengo 10 gramos de cloruro de sodio, pues el cloruro de sodio, como está en menor cantidad, él va a ser el soluto. ¿Listo? Eso es una relación sólido-líquido. Pero también podemos plantear relaciones líquido-líquido. Tengo 10 mililitros de alcohol etílico y tengo 1 litro de agua. Entonces sigue siendo el alcohol etílico el soluto porque es el que está en menor proporción. ¿Listo? Creo que esa es una de las preguntas del taller, soluto y solvente. Y el solvente pues sería lo contrario, el solvente es el que está en mayor proporción en la solución. En el caso de los ejemplos que estábamos hablando, pues en ambos casos sería el agua, porque hay 1 litro de agua y hay 1 litro de agua tanto en el alcohol como en el cloruro de sodio. Menor proporción soluto, mayor proporción solvente. ¿Listo? Entonces la solubilidad depende de varios factores. ¿De qué factores depende? Entonces, primero, de la naturaleza de los componentes. ¿A qué
se refiere a la naturaleza de los componentes. Experimentalmente se ha observado que mientras más semejantes, ¿sí? Más parecidos, recuerden lo que estábamos hablando, polar, polar, no polar, no polar. Si son polares y polares, pues obviamente que hay una semejanza o una similitud en la parte molecular, y si son no polares pasaría lo mismo. ¿Listo? Mientras más semejantes sean los componentes en su estructura y propiedades, más fácilmente van a formar soluciones. Dicha semejanza se observa en la estructura, la polaridad y la facilidad de formar algo que se denomina enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Acá podemos ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo que estábamos viendo con anterioridad. Fíjense acá, está un poquito, pues, digamos acá, estamos acá en este mismo ejemplo. Cloruro o cloro cargado negativamente y lo está rodeando átomos de hidrógeno. Acá pasa lo mismo. Cloro, y ¿quién lo rodea? Átomos de hidrógeno. Estos punticos que ustedes ven acá, ¿sí? Son representaciones de puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. ¿A qué se refieren esos puentes o enlaces de hidrógeno? Son enlaces que se forman por algunos átomos en los cuales hay demasiada electronegatividad por parte de uno de ellos, en este caso como el cloro, mientras que el que está adyacente o al lado, ¿sí? Formando ese enlace, tiene una electronegatividad más pequeña. Entonces se empiezan a formar esos puentes de hidrógeno. Fíjense que acá se observan entre cloro e hidrógeno, cloro, hidrógeno, cloro, hidrógeno, cloro, hidrógeno, y también se observan entre oxígeno e hidrógeno. Fíjense que acá uno puede tejer una red pues infinita, ¿cierto? De la cantidad de moléculas de agua que quiera, solamente eso es una representación, porque miren, esta que está acá, la que está en rojo que estoy subrayando o señalando acá, esta es agua, HHO, esto es un agua, y acá fíjense que se une HOH, también es agua. Pero cuando se van a unir entre sí, entre ellas, pues se van a unir por las cargas que están contrarias. Recuerden que el oxígeno tiene una carga negativa y el hidrógeno tiene una carga positiva. De esa manera empiezan a formar pues toda esa red. Y este cloro, pues, ¿por quién va a ser atacado o cuáles son los átomos que lo van a atacar? ¿Sí? Son los átomos de hidrógeno que son los positivos. No podrían entrar los átomos de oxígeno porque entonces de esa manera habría una repulsión. ¿Listo? Para que eso lo tengamos muy presente. Otro factor, la temperatura, es muy importante en la solubilidad. Se ha observado que la disolución de sólidos en líquidos o de líquidos en líquidos se incrementa por aumento en la temperatura, ¿sí? Se incrementa a medida que haya más temperatura, pues esperamos que haya más solubilidad. En cambio, la disolución de gases en líquidos disminuye. Ya lo vamos a ver. Tenemos sólidos y líquidos allí. A medida que aumente la temperatura, pues va a aumentar la solubilidad. Pero si es un gas el que se va a disolver, por ejemplo, en agua, ¿sí? Por ejemplo, las bebidas carbonatadas que muchos de nosotros tomamos, por ejemplo, las cervezas son carbonatadas, gaseosas, la mayoría, casi la mayoría son carbonatadas. Entonces, en esos procesos, por ejemplo, de las gaseosas, lo que inyectan es dióxido de carbono, ¿sí? Inyectan dióxido de carbono y en esa inyección, entonces, supongamos que vamos a llevar esa bebida de la gaseosa a un recipiente y vamos a aumentar la temperatura en ese recipiente, en nuestra estufa, ¿sí? En nuestra cocina. Aumentamos la temperatura y en ese caso, como lo que hay allí es, digamos, la mayoría pues es agua, pero hay un gas que se disolvió para darle esas propiedades del sabor y demás a las gaseosas. A medida que aumenta la temperatura, pues ese gas va siendo expulsado del líquido. Mientras que si tenemos sal y si tenemos agua, ¿sí? O tenemos azúcar y tenemos agua, que ahí sería sólido-líquido la relación, a medida que aumente la temperatura, pues se va a disolver mucho más, mucha más sal, mucho más cloruro de sodio y mucho más azúcar. ¿Listo? Para que eso lo tengamos presente. Esa es la generalidad, ya lo vemos en las gráficas. El proceso de disolución puede ser exotérmico o endotérmico. Ya vemos esos dos conceptos. Una disolución endotérmica se efectúa más fácilmente en caliente y una exotérmica en frío.
Exotérmico quiere decir que expulsa calor al ambiente, que expulsa calor al ambiente. Mientras que endotérmico que necesita calor del ambiente para funcionar. Ejemplos, hay un montón. Por ejemplo, los procesos exotérmicos, la combustión de un carro, ¿sí? Está la gasolina, hay una chispa y esa chispa lo que produce es una reacción de combustión. Y en la reacción de combustión nosotros ¿qué necesitamos? Pues la energía. Eso es lo que necesitamos. Por eso los procesos exotérmicos son tan importantes, digamos, en la vida cotidiana y en la industria como tal. Un ejemplo mucho más real para nosotros, en nuestras casas. Abrimos la estufa, ¿cierto? Ahí hay gas, un gas natural, que es una mezcla de algunos gases. Y hay una chispa, ¿cierto? Esa chispa, por ser, digamos, del ambiente, inicialmente sería un proceso endotérmico. Si yo no traigo, digamos, una fuente energética, esa reacción no se puede dar. ¿Cuál reacción está funcionando ahí? La combustión de esos gases, que es el gas natural, esa mezcla de gases, con el oxígeno. O sea, usted puede abrir el gas, pero si usted no le da una chispa, nunca va a suceder esa reacción de combustión. Y luego ese proceso también se vuelve exotérmico. ¿Exotérmico cuándo? Cuando nosotros captamos la energía que esa estufa o esa reacción de esa estufa nos está brindando. ¿Listo? Ahí digamos que esos procesos son mucho más conocidos por nosotros porque pues estamos en nuestro hogar. Listo, miremos las gráficas, que era lo que yo les decía en un momento. En las pruebas ICFES pueden aparecer muchas gráficas, no solamente en ciencias naturales, sino en cualquier área, muchachos. Aquí dice, mire, solubilidad, y aquí dice temperatura. ¿Listo? Recuerden siempre ver muy bien las gráficas, o sea, leer los ejes. Los ejes son muy importantes, eje Y, eje X y la relación que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, miremos, aquí hay una sustancia que se denomina nitrato de sodio. Entonces, miren que empieza más o menos, supongamos que por acá hay un 72 y empieza a subir. ¿A subir qué? Su solubilidad a medida que va aumentando la temperatura. ¿Sí? Listo. Eso es una tendencia general. Aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Esa sería una gráfica de ese tipo. Miremos esta. Cloruro de calcio. Empieza como digamos que en 58 y hay una curva. Entre estas dos hay una diferencia importante. Esta relación es lineal, esta pareciese que fuera exponencial, pero igual lo que me está diciendo es lo mismo. A medida que aumenta la temperatura, aumenta también la solubilidad. Listo, eso es importante. Miremos este, el amarillo, nitrato de plomo. Es muy parecida, por no decir que es la misma del nitrato de sodio, de estas dos. Es una línea. Empieza por acá, digamos que en 38 y empieza. A medida que aumenta la temperatura, está aumentando la solubilidad. Eso es lo que me quiere decir. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, esta, cloruro de potasio, cloruro de potasio. Digamos que empieza como en 27. También, a medida que aumenta la temperatura, aumenta su solubilidad. Pero fíjense, si por ejemplo a nosotros nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Que esta aumenta la solubilidad, pero no aumenta tan drásticamente como esta. ¿Eso de qué depende? De la inclinación de la recta, muchachos. ¿Listo? Entre más inclinada esté, pues digamos que el comportamiento es mucho más abrupto o mucho más radical. Mientras que esta, la inclinación es un poco más baja, entonces quiere decir que sí. Claro que va aumentando, pero no de una manera tan drástica. Es gradual ese comportamiento. Y fijémonos, precisamente hablando de ese grado de inclinación de las rectas, el cloruro de sodio. Fíjense de la sal, lo que estábamos hablando, pues como el que más conocemos, empieza por acá, digamos que como en 35, y él también, esa sustancia también, a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando su solubilidad, pero fíjense que es poco, ¿sí? Es poco porque casi genera una línea horizontal. Si generara una línea horizontal, quiere decir que a medida que aumenta la temperatura no hay cambio en la solubilidad, ¿sí? Y eso pasa con el cloruro de sodio. Es muy poco lo que pasa. Miremos el nitrato de potasio. Fíjense que también aumenta. A medida que aumenta la temperatura, aumenta su solubilidad y es de una forma
parecida a esta, al cloruro de calcio, que es exponencial, pero aumenta, eso es lo importante, que está aumentando. Miremos esta, que es el dicromato de potasio, fíjense que también aumenta, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Pero, por ejemplo, entre estas dos, entre esta azul y esta verde, esta tiene un grado de inclinación mucho más pronunciado, ¿sí? Mientras que esta, digamos, es un poco más, la tendencia es un poco más flexible. Y este último, clorato de potasio, también es una tendencia muy exponencial. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Pero aquí hay uno que es, digamos, el más importante de analizar, porque fíjense que todos los que acabamos de ver, pues tienen esa tendencia, que a medida que aumenta la temperatura, su solubilidad también va aumentando. Sin embargo, este es de los extraños en ese comportamiento. Esta sustancia se llama sulfato de cerio. Este es al contrario que todos los otros. Él empieza como en, digamos, 19 de solubilidad y a medida que aumenta la temperatura, entonces él lo que está mostrando es que disminuye su solubilidad. Ese comportamiento de esta sustancia es bien extraño. Entonces, eso es, a uno con esta gráfica le podrían preguntar un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, algo, primero, muy fácil. ¿Cuál de las sustancias tiene un comportamiento diferente? Entonces, claro, usted dice, bueno, observo todos tienen esa tendencia de que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad, pero el sulfato de cerio es al contrario. Entonces, este es el único que no está cumpliendo con esa generalidad o con esa tendencia, ¿sí? Otra pregunta que le podrían hacer a uno, ¿quiénes son los que se comportan de manera exponencial? Entonces, recuerden, las curvas, este tipo de curvas, de curvaturas, ¿sí? Son tipo exponencial. ¿Quiénes se comportan de manera lineal? Lineal, pues lo que ustedes observen como tal, como una línea, ¿cierto? Esos son como preguntas que podrían surgir y muchas otras más, ¿cierto? Creo que hay, en el taller hay un punto que es muy similar a esta gráfica y hacen un par de preguntas, ¿listo? Miremos acá con estos que son gases. Dice, solubilidad en Y, temperatura en X. Y acá sí pasa lo contrario de lo que estamos observando acá. Acá dice, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad, por el ejemplo que les estaba explicando hace un momento de las gaseosas. Usted tiene su líquido de su gaseosa, lo agrega en un recipiente, empieza a calentar y ese gas que está contenido dentro de esa bebida, pues va a empezar a eliminarse, va a empezar a escapar del líquido. Y esto es lo que quiere decir esta gráfica. A medida que aumenta la temperatura, la solubilidad disminuye. Disminuye la solubilidad, quiere decir que se están escapando esas moléculas. Listo, muchachos. Bien por ese lado con esas gráficas. ¿Listo? Listo. Otro de los factores es la presión. Dice, los cambios de presión son básicos en la determinación de la solubilidad de un gas en un líquido. Ojo, acá es de un gas en un líquido. Generalmente, al aumentar la presión, aumenta su solubilidad, mientras que la solubilidad de un sólido o un líquido es prácticamente independiente de la presión. ¿Por qué sucede eso? Por ejemplo, usted agrega una cucharadita de cloruro de sodio o de sal a un vasito de agua y usted va a aumentar la presión de ese sistema. Ahí no va a haber un cambio apreciable. Hay cambios en la solubilidad, pero cuando el soluto es un gas. Usted, digamos, agrega gas a un recipiente, aquí vemos el ejemplo, aquí hay un líquido, aquí hay un gas, aumentamos la presión y recuerden, por esas relaciones también de los gases, recuerden que a medida que aumentamos la presión, el volumen disminuye del gas y si el volumen disminuye es porque va a haber una interacción mucho más grande con el líquido. Por lo tanto, a medida que aumentamos la presión, aumentamos la solubilidad de los gases, ¿sí? De los gases, porque en los líquidos casi no hay, digamos, no es un cambio apreciable realmente, no lo es. Simplemente el factor de la presión es mucho más aplicado cuando el soluto es un gas. Por ejemplo, que acá tenemos el líquido de la gaseosa, ¿cierto? Un montón pues de azúcares, de agua y demás. Acá tenemos el CO2, que es lo que hacen pues en las industrias donde se inyecta.
esos gases, y lo que hacen es aumento de presión y listo. Ese gas se solubiliza allí, queda y se tapa, digamos, a presión, y ahí queda ese gas en el recipiente denominado gaseosa, cerveza o cualquier otra, champaña, ¿cierto? Vino o cualquier otra bebida donde se depositen gases en esos líquidos. Listo, chicos. Entonces vamos a dejar ahí por hoy. Acá seguimos el jueves. A ver cuántas nos faltan. Listo, seguimos acá el jueves. Aquí hay algunos experimentos, entonces trataremos de mirarlos y listo. ¿Listo? Aquí es más o menos para hacer como unas cuentas o algunos cálculos, ya, porque ya es una fórmula matemática la que tenemos acá para entender estos valores. Luego miramos los experimentos, algunos experimentos que hay aquí, que nos pueden también dar una visión importante y quedaríamos ahí. ¿Listo, chicos? No se me vayan a desconectar todavía, que voy a tomar la asistencia. Listo, por acá Catherine escribió hace rato a las 9:10 y hasta ahora veo el mensaje. No, profe, no lo he trabajado, pero ya lo revisé y se ve fácil. Listo. Eso es lo importante. Igual recuerden, el jueves podemos conversar sobre las inquietudes, si llegan a tener inquietudes al respecto. Vuelvo y les recuerdo, muchachos, de pronto los que llegaron tarde, un poquito tarde, los planes de mejoramiento ya deben estar en la página, ¿listo? Del colegio. Buscan su grado, buscan mi nombre, buscan el plan de mejoramiento que necesitan realizar, dependiendo pues lo que usted haya perdido. Ahí está la fecha de entrega y una vez lo tenga realizado lo envía al correo, ¿listo? No sé si tengan alguna inquietud ya para ir finalizando. Listo, muchachos, entonces, si no es más, que tengan una excelente semana, un excelente lunes y estamos en contacto y nos veríamos entonces el jueves. Igualmente, profe, gracias por la Listo, clase. que Chao. estén muy bien, chao. Hasta luego, profe. Gracias. Chao.